Buenas tardes, mi nombre es Yacira Delgado, soy estudiante de psicología y hoy les vengo a hablar sobre los mitos familiares. Los mitos familiares son creencias y esperanzas ficticias compartidas y con los vínculos que las unen. Se asumen como verdades y determinan el comportamiento individual y colectivo de ese grupo humano. También determinan los roles de cada uno. Los mitos familiares cumplen con la función de encubrir aspectos de las familias que generan pena, vergüenza o culpa. Sobreviven porque protegen, defienden y organizan la estructura familiar. Manteniendo a salvo los secretos que pasan de generación en generación. Lo más común es que los mitos familiares sean preconscientes, es decir, que se muevan en la frontera entre lo consciente y lo inconsciente. Esto quiere decir que la familia reconoce tener determinadas creencias, pero no tiene claro hasta dónde llega su alcance, ni por qué se consideran válidas esas ideas. Las características de los mitos. Una de las características de los mitos familiares es que toman principalmente la asignación de los roles en la familia. Esas creencias definen quién es la oveja negra o cuál es el modelo a seguir. Lo más habitual es que haya una fuerte resistencia a los cambios en esos roles. Incluso, en algunos casos, se transforma en un tema de tabú. El mito expresa y mantiene una pseudo-realidad que modela a los niños que nacen en el hogar, incluyendo el entorno extrafamiliar. El mito familiar es la interpretación común que los interesados dan a sus dificultades, como por ejemplo una hermana enferma, que se define a sí misma como tal y exige a los padres que definan sus roles respectivos en función de ese subgrupo, como la hermana enferma que ella crea. La observación más elemental revela que la vida cotidiana de toda familia está constituida por un grupo de hábitos mentales, verbales y comportamientos comunes a todos sus miembros, que a menudo son objeto de transmisión de una generación a la otra. Se trata como de una tradición consciente de imágenes, pensamientos, conductas verbales y prácticas que constituyen los mitos y manifiestos de cada familia. Al nivel de las representaciones, toda familia alimenta una imagen grupal, idealizada o desvalorizada, de su pasado, de sus orígenes conocidos o perdidos en el tiempo. Aunque una limitada historia arreglada o mítica, embellecida por sus raíces, que pone en evidencia un primer lugar a un ancestro, una tía o un tío, que es singularizado por una conducta particularmente heroica, altruista o a la inversa, por una vida de decadencia, es decir, como la oveja familiar. A nivel de lenguaje, cada familia tiene su vocabulario particular, hábitos de lenguaje respetados por el conjunto de maneras de utilizar nombres y diminutivos, maneras de designar a los órganos sexuales masculinos o femeninos, modos de expresión de diferentes necesidades físicas, lista de palabras agresivas consideradas como admitidas, groseras o inadmitibles.
Algunos ejemplos de los mitos de algunas familias son: siempre hemos tenido un enfermo mental en cada generación. Era un niño no deseado que no podía. Solo podemos salvarnos si estamos unidos. Hubo suicidios en nuestros antepasados. Todos tenemos el gusto del esfuerzo, del riesgo, aunque exista el peligro de morir. Desde el padre hasta el hijo, todos nos orinamos en la cama. Llegando a la conclusión, me parece que de esta manera el mito familiar es la vía indirecta por la cual la fantasía es una base de la terapia familiar psicoanalítica. Esta entra con fuerza en una concepción pragmática de la comunicación familiar. Es como un factor necesario para la comprensión del funcionamiento grupal. De esta manera, el mito es la representación falsa a fuerza de ser simplista, pero generalmente admitida por todos los miembros de la familia. Este ha sido el tema de mitos de familia. Espero que haya sido de su agrado. Gracias.